Bienvenidas, bienvenidos. Hola a todas, a todos. Mi nombre es Hassan López, soy especialista en coordinación en la oficina de la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y hoy celebramos el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, una oportunidad para reconocer la importancia estratégica de dotar a las y los jóvenes con habilidades esenciales para abordar los desafíos globales del desarrollo sostenible. La rápida integración de las tecnologías de inteligencia artificial en diversas industrias está transformando el panorama. Para preparar a la juventud para los desafíos del futuro, es crucial equiparlos con las habilidades de inteligencia artificial necesarias. Por ello, la Organización de Naciones Unidas en Bolivia se complace en presentar este espacio virtual denominado Habilidades de la Juventud en Inteligencia Artificial, construyendo un futuro para la paz y el desarrollo, dedicado a explorar cómo las habilidades de la juventud pueden catalizar la paz y el desarrollo sostenible utilizando la inteligencia artificial como herramienta transformadora. La juventud de hoy no solo enfrenta desafíos únicos, sino que también posee habilidades y una perspectiva innovadora que son cruciales para abordar los problemas globales. Para ello, me complazco en presentar a Cecilia Danesi, investigadora en inteligencia artificial. Ella es divulgadora, escritora, académica y abogada en el área de la tecnología, la innovación, la igualdad de género y los derechos. Es investigadora en el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca, doctora por las universidades de Perugia, Italia y Salamanca, España, en Derecho e Inteligencia Artificial, miembro de la plataforma Women for Ethical en Inteligencia Artificial de la UNESCO y advisor de la bancada digital en Parlaméricas y de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de Chile. Cecilia, es un gusto tenerte acá con nosotros. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, Hassan, muchas gracias por esta invitación a vos, a Naciones Unidas, a la UNESCO que hizo el puente para que hoy estemos acá. Así que estoy muy contenta de estar acá y sobre todo porque vamos a hablar de un tema sumamente importante y esencial para nuestro presente y nuestro futuro. Así que gracias por haber creado este espacio. Muchísimas gracias a ti, Cecilia. Definitivamente tu experiencia en el campo de la inteligencia artificial permitirá enriquecer este diálogo que vamos a tener el día de hoy a partir del planteamiento de algunas estrategias que se puedan trabajar para fortalecer principalmente las habilidades de la juventud, sobre todo en un contexto más regional y considerando que la inteligencia artificial está tomando mucha más fuerza en este sentido. Quiero agradecer también a nuestras colegas y nuestros colegas del Centro de Información de Naciones Unidas y de la UNESCO por hacer posible este espacio. Y si te parece bien, estimada Cecilia, me gustaría hacerte una primera pregunta para que podamos abordar eh, este tema tan importante. ¿Cuál consideras que es la situación actual de la inteligencia artificial en América Latina y cuáles son los pasos clave que deberían tomarse para promover su desarrollo inclusivo y sostenible en la región? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos como que, vamos a decir, ubicarnos es que la inteligencia artificial es ubicua. Hoy en día la mayoría de los procesos, tareas, son realizados por inteligencia artificial en su gran parte o influenciados por inteligencia artificial. Es decir, o en el 100% está la IA o en una parte del proceso está la IA. ¿Sí? Y a veces también la inteligencia artificial aparece influenciando nuestras decisiones. Es decir, compramos un producto, decidimos ver una película, tenemos una cita con una persona, por ejemplo, las apps de citas que están gobernadas por algoritmos, y todo eso lo hacemos porque hubo un algoritmo que nos lo dijo que lo hagamos, pero sin ser conscientes de ello. Entonces, tenemos una tecnología que es ubicua. ¿Cuál es el problema con esta tecnología ubicua? Que si bien está en todo el mundo y cada vez más forma parte de nuestra vida, el desarrollo fuerte de la inteligencia artificial está localizado, ¿sí? Según muestran estudios, en 7 países del mundo. ¿Sí? Es decir, que tenemos algo que es como el aire que respiramos, como el oxígeno que necesitamos, pero que está muy monopolizado, sectorizado su desarrollo. ¿Qué trae esto? No solo a América Latina, sino a todos los países del mundo o regiones que no son parte de este grupo desarrollador,
que nosotros estamos, por una parte, afuera de ese desarrollo, ¿sí? Con los beneficios económicos, obviamente, y de progreso que trae la inteligencia artificial, y por el otro lado, que el estar fuera también nos trae a que esta tecnología no refleja nuestras identidades, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras necesidades, ¿sí? Y eso trae una serie de riesgos de los que te voy a comentar más adelante, pero uno de los principales problemas que tenemos en América Latina es la falta de desarrollos autóctonos, si me permitís la palabra, en inteligencia artificial. Y esto hay que trasladarlo no solo a una empresa privada que desarrolla un algoritmo, que obviamente es importantísimo, sino también en el área del sector público, ¿sí? Los desarrollos que se utilizan pertenecen muchas veces a empresas privadas que nuevamente vienen de afuera, ¿sí? Por otro lado, toda la tecnología que usan nuestros jóvenes y las personas está marcada, pensemos por ejemplo el tema del idioma, ¿sí? Estos sistemas en su gran mayoría están desarrollados en inglés y parten del inglés para ser traducidos al español. Entonces eso hace una pérdida de la riqueza de nuestro vocabulario, ¿sí? Entonces, yo creo que un foco importante en América Latina tiene que ser el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿sí? Y esto incluye no solo el desarrollar el algoritmo, sino también incluirlo en la educación, incluirlo en la investigación, incluirlo en el sector público. Es decir, a mí lo que me gusta decir es, la inteligencia artificial tiene que ser una política pública, tiene que ser una bandera que el Estado desarrolle. Y cuando hablamos que el Estado desarrolle, no me refiero solo a desarrollar un sistema, que eso es importante y tenemos que tener industria, desarrollo de software y todo, sino también de toda la parte de gobernanza ética de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Cecilia. Y es cierto, estamos atravesando un boom de la inteligencia artificial en estos últimos meses, podríamos decir, cuando entró en auge la inteligencia artificial, principalmente generativa, ha causado muchas inquietudes, muchas preguntas y seguramente las personas jóvenes están preguntándose, ¿no? ¿Cómo a partir de todo este escenario podemos sacar un beneficio o podemos también tener ciertos cuidados, ¿no? Para poder utilizar adecuadamente esta inteligencia artificial. Y creo que los escenarios que nos planteas todavía son un gran desafío para los países de América Latina y en particular inclusive para Bolivia. En ese sentido, me gustaría preguntarte cuáles consideras que son estos desafíos y oportunidades principalmente que se enfrentan al integrar la inteligencia artificial, ya hablando en iniciativas para la juventud, pero en el marco de la paz y el desarrollo sostenible. Cecilia. Bueno, a ver, acá hay como distintos puntos de análisis. Por un lado, uno de los mayores problemas para la juventud es la accesibilidad a estas tecnologías. Primero, las tecnologías disruptivas, ¿sí? O las tecnologías de la cuarta revolución industrial, lo que necesitan es un soporte tecnológico muy grande. Es decir, si vos querés utilizar algoritmos, si vos querés, o sea, necesitas un procesamiento de datos, es una capacidad de cómputo, de conectividad, etcétera, muy grande. Entonces, eso ya marca una brecha de acceso muy grande de qué personas, qué jóvenes van a tener acceso a estas tecnologías. Después hay un tema de acceso desde el conocimiento que uno tiene de estas tecnologías y los riesgos que esto puede implicar, ¿no? Es decir, no solo se trata de poder usar, es decir, de yo poder agarrar mi celular y poder usar determinadas tecnologías, sino el saber cómo usarlas y que esto no se vuelva en un producto nocivo, ¿sí? O un sistema, un servicio nocivo para el consumidor o para el usuario, y más en este caso si estamos hablando de un joven, porque los jóvenes son un grupo vulnerable, ¿sí? Por definición son un grupo vulnerable. Entonces, en todo lo que son los grupos vulnerables y la utilización de la tecnología, tenemos que tener un miramiento y un cuidado mucho más grande. Otro de los desafíos que tenemos o de las dificultades que tenemos es el tema de la privacidad de los datos. Es decir, si estamos hablando dentro del grupo de jóvenes, hablamos de un sector que son menores de edad, ¿sí? Los datos de esas personas son sensibles, entonces tienen que tener una protección mayor. Y en muchos casos estamos hablando no solo por edad, sino también estamos hablando de la utilización de datos de salud, que son datos sensibles también y mucho más protegidos. Entonces, la privacidad de los datos de los jóvenes tiene que ser
un desafío y un tema muy importante a proteger. Y esto también, ¿por qué? Porque a veces no se ve esto. Si nosotros compartimos indiscriminadamente nuestra información, ¿sí? Pensemos que estos jóvenes el día de mañana van a ser adultos y van a ser adultos que van a necesitar entrar en el mercado laboral, ¿sí? Tener información indiscriminada de todos estos jóvenes que están queriendo entrar al mercado laboral, por ejemplo, en información relativa a salud, implica que muy factiblemente en el futuro cercanísimo haga un macheo de datos y nosotros podamos conocer la historia médica, ¿sí? De una persona sin que esa persona ni siquiera lo sepa. Entonces, la accesibilidad al trabajo va a estar extremadamente comprometida. Otro desafío que tenemos con los jóvenes también es el tema de la desigualdad del acceso, como decía recién, y también la discriminación. Y esto hay un tema acá que es muy importante hablar, que es el tema de los sesgos algorítmicos, que lo voy a explicar muy brevemente. El nombre tal vez parece como muy complejo, pero en realidad vamos a ver que no lo es. El sesgo algorítmico consiste en una predicción de un sistema de inteligencia artificial que está sesgada, ¿sí? En realidad, en vez de hablar de sesgo, es mejor hablar que es prejuiciosa, que es dañina, que implica un trato desfavorable, es decir, una predicción que lo que nos va a traer como consecuencia es, por ejemplo, marginalizar a un determinado grupo, a un determinado sector, ¿sí? Hubo muchos casos de sesgos algorítmicos que han excluido, por ejemplo, a mujeres del mercado laboral, ¿sí? O, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales que tienen una tendencia a mostrar más imágenes, por ejemplo, de personas blancas que de personas negras, ¿no? ¿Esto qué nos trae? Nos trae como consecuencia un universo en el que los jóvenes ven una homogeneidad de personas en vez que la diversidad, que es lo que nos enriquece y lo que nos señala, ¿no? Entonces creo que otro de los desafíos que tenemos es construir tecnologías con diversidad y que la diversidad esté representada en lo que nosotros vemos permanentemente. ¿Por qué esto tiene un plus aún más en los jóvenes? Porque los jóvenes están formando su personalidad, ¿sí? Según la Asociación Americana de Psicología, eh, el periodo donde los jóvenes están formando su personalidad es donde están aún más sensibles y receptivos a la información, al feedback que reciben de afuera. Si ese feedback se basa en un like, en un me gusta, en un comentario, en una red social, esto puede generar un daño enorme para ellos. Imagínense si todo el tiempo están viendo imágenes con los mismos cuerpos, los mismos rostros, nos genera que cuando ellos se miren al espejo y no identifiquen que su imagen corresponde con lo que permanentemente es aceptado o tiene más me gusta, automáticamente genera una frustración y un daño psíquico muy grande, ¿no? Entonces, creo que los desafíos más grandes están vinculados con la accesibilidad, con la desigualdad, con la discriminación, con la privacidad de los datos, que como digo, estas áreas no escapan a otros colectivos o grupos, pero en el caso de los jóvenes necesitamos una mayor atención porque justamente son un grupo vulnerable. Muchísimas gracias, Cecilia. Realmente es un panorama desafiante al que nos encontramos. Me llamó mucho la atención lo que mencionabas de estos sesgos que tiene la inteligencia artificial, incluso en el momento en el que se está desarrollando o en el que los mismos algoritmos van aprendiendo a partir de la información que se va depositando. Creo que es un punto muy importante en el que las personas jóvenes al menos pueden incidir para que de alguna manera estas herramientas puedan eh, aportar, ¿no?, a la paz y al desarrollo, porque si tenemos realmente esta inclusión, esta igualdad, podemos empezar a pensar en que la inteligencia artificial puede desarrollarse de manera más inclusiva. Y no sé qué piensas sobre las oportunidades, Cecilia, a partir de todos estos desafíos que tenemos en el contexto. ¿Te gustaría mencionar que también hay luz en el camino, hay algunas oportunidades Total. que podamos tener hacia adelante? Bueno, mira, hay varias cosas. Primero, oportunidades en el campo laboral, ¿no? Estudios del World Economic Forum nos dicen que sí es verdad que va a haber un gran reemplazo de la mano de obra, o sea, en el trabajo por los nuevos sistemas de la inteligencia artificial, pero a su vez, estas nuevas tecnologías van a crear nuevos puestos de trabajo.
Entonces, es una oportunidad, ¿por qué? Porque los jóvenes justamente hoy se están capacitando y son ellos donde nos tenemos que preocupar, y acá esto es una oportunidad y un desafío a la vez en materia de educación para darles las capacidades que van a requerir. Ya no te digo las profesiones del futuro, sino ya las del presente, porque son capacidades que se están pidiendo hoy en día. Pero tenemos que tener una capacitación, es decir, una educación que esté entrenando y capacitando en este tipo de aspectos. Luego, la inteligencia artificial es una excelente herramienta para la inclusión. Fue noticia ayer, hoy, o sea, todavía está circulando, una persona que con un chip cerebral pudo, ahora no me acuerdo si la dificultad estaba vinculada con el habla o con el oído, pero pudo, con el habla, eh, pudo mejorar y poder hasta en 2 idiomas mejorar sus capacidades gracias a un chip con inteligencia artificial. Eso no es todo. Si pensamos en un vehículo autónomo, nos permite trasladar a personas que antes tal vez no podían conducir, permite trasladarlas. Hay un montón de desarrollos. Háblalo, por ejemplo, un sistema desarrollado acá en Argentina. Hay un montón de desarrollos que lo que permiten es a las personas darle mayor independencia y compensar, dotar de aquellas capacidades que tal vez no tienen desarrolladas o directamente no tienen. Nuevamente, esto necesita de una inversión y un desarrollo en estas áreas para que existan este tipo de usos. Pero hay un montón de ejemplos en lo que es parálisis cerebrales, en lo que es desarrollos de habilidades con inteligencia artificial. Mira, me viene otra a la cabeza, una que está vinculada con la dislexia, ¿sí? Y es todo un sistema de inteligencia artificial que ayuda en la casa, es decir, cuando el chico llega de la escuela, a mejorar sus habilidades, a conseguir una mayor concentración a través como de un asistente que lo va acompañando en este proceso. Acá nuevamente tengo que abrir la puerta, no puedo dejar de mencionar el tema de la accesibilidad, ¿no? ¿Quiénes van a tener acceso a este tipo de tecnología para esta cara más inclusiva de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que tiene un montón de oportunidades, que va a traer un montón de progreso, va a abrir un montón de nuevos puestos de trabajo, o sea, va a ser como todas las revoluciones anteriores, industriales anteriores, va a ser un cambio radical en la manera en que trabajamos y vivimos, pero el problema es quién va a estar en la ola del cambio y quién se va a quedar rezagado, ¿no? Ese es el problema. Fantástico, muchas gracias, Cecilia. En verdad es impresionante ver cómo la inteligencia artificial ha estado vinculándose a todas las áreas del conocimiento, ¿no? Mencionabas el área de la Exacto. salud, la educación, y eso me lleva a una pregunta que creo que es muy importante también abordarla, más aún cuando personas jóvenes seguramente están viendo este espacio. Y es Ojalá. que desde tu perspectiva nos puedas comentar, y además de tu experiencia, cuáles o qué habilidades consideras esenciales para que la juventud se involucre efectivamente en proyectos de inteligencia artificial y que a través de ellos puedan aportar al desarrollo sostenible, la construcción de la paz, pero además, ¿cómo pueden adquirirlas, Cecilia? Bueno, a ver, un punto es principal para poder adquirir estas habilidades en la educación, ¿no? Que hoy en día no solo la educación pensemos en lo formal, sino también pensemos en la educación no formal, ¿sí? Hay un montón de cursos y capacitaciones en línea, videos en YouTube, por los cuales podemos adquirir habilidades. Uno es el tema de lo que es la programación en sí, ¿sí? Hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, tener desde muy temprana edad capacitación y entrenamiento en pensamiento computacional, ¿sí? Da un montón de habilidades a futuro que no solo están vinculadas con la programación en sí, sino con otros aspectos, ¿sí? Entonces, uno es tener formación y capacitación en temas vinculados a la programación y pensamiento computacional. Yo creo que esa es una de las habilidades claves del futuro, ¿sí? Por otro lado, les va a sonar un poco trillado, pero yo creo que una habilidad que se está perdiendo es el pensamiento crítico, el diálogo con el otro. Las habilidades sociales se están perdiendo. Yo, los jóvenes que tengo a mi alrededor, veo que están
todo el tiempo con el celular y no interrelacionan entre ellos, como la juntada es a través del celular, ¿no? Esas habilidades sociales se están perdiendo. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar también desde la tecnología en fomentar espacios de intercambio social, ¿sí? Encuentros más presenciales, también desde la tecnología. Otra habilidad que creo que necesitamos todos, pero bueno, acá estamos hablando de juventud, a mí me gusta hablar de enseñar a aprender. ¿Y esto a qué me refiero? Nosotros no sabemos cuál va a ser la tecnología de mañana, no tenemos forma de saberlo, porque avanza tanto de mes a mes que es imposible, si hoy pensamos en, bueno, estos jóvenes, qué habilidades van a necesitar en el futuro, podemos hacer una estimación, pero cada vez es más difícil saberlo ciencia cierta. Entonces yo creo que las habilidades que necesitan estos jóvenes es la curiosidad, la versatilidad, ¿sí? Y el saber adaptarse a estas nuevas tecnologías que van a venir y que desconocemos. Entonces, hoy en día no podemos enseñar con una perspectiva de repetir, ¿no? En realidad nunca se debió, pero bueno, se hizo en muchos tiempos, sino más bien a que estos jóvenes tengan estas capacidades de adaptabilidad, de cambio, de poder descubrir, de poder ser versátiles a estos cambios y a estas nuevas tecnologías que van a venir en el futuro. Creo que es un futuro muy desafiante el que viene, sobre todo para los jóvenes, pero yo creo que va a estar marcada por el cambio permanente. Es decir, la evolución de las sociedades hoy en día no tiene punto de comparación con lo que era la evolución anterior, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos jóvenes que estén dispuestos a este cambio, a esa evolución permanente y que puedan adaptarse a esos cambios y con ellos sus habilidades digitales, ¿sí? Para poder estar a la vanguardia, para poder trabajar y para poder desarrollarse. Gracias, querida Cecilia. En verdad, muy importante que como jóvenes eh, podamos identificar y podamos entender la importancia de que no solamente son estas habilidades técnicas o en el ámbito digital que necesitamos desarrollar y fortalecer, sino también estas habilidades blandas o estas habilidades sociales que son Exacto, muy bien. importantes. Sí, creo que es clave porque a partir de estas habilidades es cuando empieza a tomar todo mucho más sentido y podemos estar mucho más conscientes de sobreponernos ante las adversidades, poder tener Exacto. una mirada en la resolución de conflictos, poder tener una mirada en cómo incorporamos estas tecnologías en lo que venimos haciendo día a día, porque hay muchos jóvenes que trabajan en distintas áreas o son activistas o son emprendedores y es importante que tengan en cuenta el desarrollo y fortalecimiento de estas habilidades en dos sentidos. Y porque sí, el mundo está cambiando constantemente, los desafíos, como tú bien lo mencionabas, son muy importantes y para ello tenemos que ir fortaleciendo todo este bagaje de habilidades. Total, Eso, permitime que agregue una sí, cosita más, que es que en base a lo que decís vos, se me vino algo a la cabeza, que es, eh, yo veo que hay una tolerancia muy baja a la frustración. O sea, hoy en día vivimos en el mundo de la inmediatez, y sobre todo los jóvenes, que los jóvenes se criaron en un mundo digital. Yo me crié en un mundo analógico y pasé al digital. Entonces, esa inmediatez de tener la canción que yo quiero o la película que yo quiero en el momento que quiero, antes no estaba. En cambio ahora, cuando vos ya nacés en ese mundo de la inmediatez, tu capacidad de la frustración y a no tener algo es mucho mayor, y eso te genera una dopamina permanente. Entonces vivimos como en un estado de éxtasis permanente de poder conseguir lo que queremos cuando queremos. ¿Qué pasa? Cuando uno luego sale al mundo real, en el cual en un trabajo por ahí no te lo dan, por ahí tienes que pasar un proceso larguísimo, por ahí tienes que esperar una respuesta, todo eso te genera una frustración muchas veces, que es sana en un punto, porque la vida no es perfecta, y uno va pasando de un lugar al otro, entonces tener esas habilidades sociales es tal vez lo que te permite transitar ese camino, ¿no? Entonces, justamente un desarrollo, una utilización ética de la tecnología es también tener estas habilidades sociales para poder utilizarla de una manera sana y correcta y pensando también en los demás, ¿no? O sea, hay que pensar que todo lo que sucede en el universo digital no es una cuestión de un interés privado o personal, es un interés colectivo.
si yo cedo datos míos acerca de mi genética, por ejemplo, yo no estoy dando solo información mía, estoy dando información acerca de toda mi familia y mi árbol genealógico. Si yo estoy dando información de dónde vivo, qué gustos tengo y qué preferencias, no estoy dando solo información mía, sino de todo mi vecindario, porque se estima que todos van a tener los mismos gustos y las mismas preferencias y el mismo poder adquisitivo que tengo yo. Entonces hay que entender que cada vez que nosotros ponemos un me gusta, estamos dando muchísima información que no es solo mía, sino es de todos los que me rodean, ¿no? Entonces, cuando entendemos que no somos algo individual, sino que somos un colectivo social y que nuestros actos tienen consecuencia también en otros colectivos, nos tiene que generar una responsabilidad social, ¿no? Entonces, tal vez nos separamos un poco del campo de las habilidades, pero a veces no olvidar eso, que somos un colectivo y que nuestros actos influyen en los demás. Entonces, estas habilidades sociales son tan importantes como las que se llaman también habilidades duras, ¿no? O sea, no solo me tengo que formar en programación, sino que tengo que tener otras cuestiones. Y una cosa más que te agrego es, eh, tenemos que desarrollar mucho también el tema de esta resiliencia y el tema de buscar oportunidades, ¿no? Muchas veces me pasa, yo soy muy activa en las redes sociales, en Instagram, etcétera, y a lo largo de mi carrera he conseguido varias becas, entonces muchos jóvenes me escriben, ay Cecilia, no sé qué estudiar, ay Cecilia, ¿cómo hago para conseguir todas las becas? Claro, entonces ya parten de un lugar de facilitar, ¿no? El camino y no de una proactividad de, por ejemplo, decir, busqué en estos lugares, ¿cuál me recomienda? ¿No? Entonces, creo que esa inmediatez también lo que nos está trayendo es por ahí una falta de proactividad a la hora de búsqueda de ciertos lugares, ¿no? Porque al fin y al cabo el día de mañana para entrar al mercado laboral vamos a necesitar eso. Fantástico, muchísimas gracias Cecilia por complementar con todo lo que mencionas. Y sí, es cierto, ¿no? Estamos atravesando que todas estas plataformas digitales están basadas en estos modelos de economía de la atención, entonces siempre diseñan las suites o las plataformas que utilizamos para que uno esté constantemente pendiente de que si llega la notificación o hacer que el diseño de experiencia de usuario sea por así decirlo, te genere, digamos, como que una necesidad de estar permanentemente conectado y todas estas habilidades y que las personas jóvenes también puedan sensibilizarse en este sentido, es realmente muy importante para poder medir el uso de la tecnología y poder también tener un uso adecuado, sano, como tú bien lo mencionabas. En ese sentido, esto me lleva a la siguiente pregunta, eh, porque es importante ver de qué manera la inteligencia artificial podría ser utilizada como una herramienta en ese sentido para la resolución de conflictos y la promoción del desarrollo sostenible, por ejemplo, a través de las redes sociales o en el ámbito de la educación, como tú bien lo mencionabas. Sabemos que hay muchos jóvenes que tienen emprendimientos o están trabajando en lugares muy desafiantes. ¿Cómo podría ser utilizada, estimada Cecilia, la inteligencia artificial como una herramienta para estos ámbitos? Bueno, lo primero que te cuento, que justo vos trajiste las redes sociales, que a mí me parece un tema clave en materia de jóvenes. Partamos de la base que, cito de nuevo, la Asociación Americana de Psicología tiene estudios que demuestran que los jóvenes pasan más de 5 horas al día en redes sociales y la mayoría de estos jóvenes reconoce que su estado de salud mental es pobre, o sea, que es bajo, ¿no? Que tienen problemas de salud mental. Entonces, eh, este tipo de espacios, las redes sociales, los espacios digitales, es donde tenemos que trabajar principalmente. Otro punto con relación a las redes sociales, y hablaba de eso antes, era el tema del refuerzo de los estereotipos, en este caso de género, ¿no? Los filtros de belleza, nuevamente, lo comenté antes, pero vuelvo sobre esto, los filtros estos de belleza que para mí son perversos y diabólicos porque lo que hacen es uniformar, unificar rostros y cuerpos y nos alejan mucho de la realidad, ¿no? Herramientas de inteligencia artificial para lo que es la resolución de conflictos o el desarrollo sostenible. Vamos con la parte positiva primero, si me permitís. En lo que es materia de desarrollo sostenible, por ejemplo, hay muchísimos sistemas que se utilizan para, por ejemplo,
trabajar en el consumo sustentable, es decir, desde grandes centros de datos, de cómputos que son administrados, gestionados por algoritmos, entonces los algoritmos lo que hacen es predecir cuándo va a haber una suba de presión, de qué manera utilizar de manera más eficiente la energía, cuánto se está consumiendo, etcétera. Entonces, todo esto hace que sea más eficiente y tenga un menor impacto, por ejemplo, ambiental. Esto mismo también se utiliza en las casas, ¿sí? Todo lo que es utilización inteligente de la casa también para buscar un desarrollo sostenible. Esto está estrechamente vinculado con las cuestiones, obviamente, vinculadas al ambiente. Y el impacto que tiene la tecnología puntualmente el desarrollo de la inteligencia artificial en el medio ambiente, ¿sí? Eh, Acá es una especie de juego entre hasta qué punto entrenamos el modelo, que eso implica cada vez un mayor consumo, si vale la pena seguirlo entrenando por el enorme daño que esto hace al medio ambiente, ¿sí? Cuanto más estamos entrenando un algoritmo, más consume energía, más daño hacia el medio ambiente, entonces, ¿cuál va a ser el equilibrio entre seguir entrenando para lograr una mayor precisión del modelo y cuidar el medio ambiente? Resolución de conflictos. Primero, no podemos desconocer que las guerras hoy en día, y tristemente tenemos un montón de ejemplos, antes no, a mí en mi libro El Imperio de los Algoritmos hablo de la era del caso fortuito y la fuerza mayor. Cuando yo estudiaba Derecho, casi no había ejemplos de casos fortuitos, de fuerza mayor. Ahora, a nivel medioambiental y a nivel guerra, lamentablemente tenemos cada vez más ejemplos, ¿no? Las guerras hoy en día tienen un fuerte componente tecnológico, ¿sí? Desde los drones, las armas autónomas letales, y también la estrategia de guerra con inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, es lo que hace Israel. Israel tiene algoritmos que los ayudan a trazar, a sugerir cuál va a ser la estrategia que van a guiar, ¿no? También hay sistemas que se utilizan para lo que es la negociación, ¿sí? Nuevamente, trazar estrategias de negociación para acercar a las partes y con eso buscar llegar a una resolución del conflicto, ¿sí? Todo lo que son estos modelos de lenguaje, ¿sí? Como ChatGPT, se desarrollan con el propósito, con el objetivo de resolver un determinado conflicto, entonces los algoritmos son muy eficientes en eso. En torno a riesgos, en lo que es materia de resolución de conflictos, te puedo decir que uno de los más peligrosos que veo en la actualidad es con el uso de la IA generativa, la desinformación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la IA generativa, o sea, la IA nos permite dos cosas. La generativa, por un lado, crear contenidos que nosotros creemos que son verdaderos, pero son falsos, ¿sí? Es decir, veo un video, veo una imagen, que antes era muy fácil darse cuenta que esa imagen era falsa, pero hoy en día no, porque nuevamente esto, ¿no? De cómo crece la perfección de la tecnología. Entonces nos genera que tenemos un contenido que es 100% falso, pero está muy respaldado en estos videos y estas imágenes que hacen que el contenido sea totalmente falso. Entonces, una, la creación del contenido falso. Y dos, la inteligencia artificial también está presente en la viralización de ese contenido falso. Es decir, las noticias falsas siempre existieron, pero nunca tuvieron un escenario en el cual tenemos algo que las respalda al 100%, un video, y una tecnología que nos ayuda a difundirlas y diseminarlas por todos lados. Entonces, hubo casos también en las guerras, por ejemplo, en los conflictos, que nuevamente repito, los grupos vulnerables, entre ellos los jóvenes, son de los que más sufren consecuencias, las mujeres, etcétera, más sufren las consecuencias de la guerra. Hubo ya casos donde se han diseminado información falsa, ¿sí? Las famosas fake news, ¿sí? Creadas con inteligencia artificial, y la inteligencia artificial lo que permite es la rápida viralización de ese contenido. ¿Por qué? Porque el algoritmo de las redes sociales no le interesa si el tweet, el post, la imagen es falsa o no, sino lo que le interesa es la que tenga mayor engagement, interacción, para generar que la gente esté más tiempo en la red social. Si no hay una verificación de contenido más allá de los algoritmos que filtran el contenido ilegal o el hate speech, no hay una verificación, lo cual también es imposible de llevar en la práctica por la cantidad de contenido que se sube por segundo a las redes sociales, ¿no? Entonces, hay un tema de factibilidad del mundo ideal en el que queremos vivir, pero no se puede.
Entonces, ¿qué pasa? Los algoritmos viralizan el contenido que tiene mayor engagement. Generar un buen engagement, una buena interacción para un algoritmo es muy fácil, digo, hacen controls y hay personas que se dedican exclusivamente a eso. Con lo cual, la desinformación es un riesgo muy grande para lo que es la resolución de conflictos, ¿sí? Porque ya el conflicto en sí tiene un entramado difícil de resolver, como si encima le sumamos que cualquier actor en cualquier parte del mundo puede generar un contenido falso. Y si me permitís, tengo que traer un tema, porque si estamos hablando de jóvenes, esto es sumamente importante, que no está vinculado en sí con el desarrollo sostenible ni con la resolución de conflictos, pero sí con la juventud, que es los que se llaman los porn fake, ¿sí? Que son la creación de imágenes falsas de cuerpos desnudos. Primero, esto generalmente sucede en cuerpos de mujeres, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por la cosificación que desde siempre recibieron los cuerpos de las mujeres. Traigo un caso que lo cito siempre, pero me parece súper claro. Almendralejo, un pequeño pueblo en Extremadura, una región al sur de España, un grupo de compañeritos del colegio crearon con inteligencia artificial generativa imágenes de sus compañeras desnudas, ¿sí? Son todos adolescentes, ¿sí? Algunos son imputables, otros no, depende de la edad que tenían y obviamente, bueno, esto también va a depender, pasa en otros países de la ley, ¿no? Del país de que tratemos, pero uno, la accesibilidad que tienen hoy los jóvenes a este tipo de tecnologías que pueden crear este tipo de imágenes falsas, antes no pasaba, hoy en día pasa y todos tienen acceso nuevamente, ¿no? La gobernanza ética de cómo tenemos que enseñar a que utilicen estas tecnologías. Y dos, el daño enorme que le causa nuevamente a las mujeres, que son estas niñas, estas adolescentes que ven esas imágenes falsas de sus cuerpos y les genera un daño social y en relación enorme. Dejan de ir al colegio, dejan de estar en la calle, se encierran y sufren un montón. Y por último, todas estas apps para generar imágenes desnudas, lo buscan en Google y les va a aparecer, incitan al uso con imágenes de mujeres y dicen, somos más eficientes para desnudar a mujeres. ¿Esto por qué es? No porque al algoritmo le caigan peor las mujeres que los hombres, sino porque al tener un mayor acervo de datos de cuerpos de mujeres desnudas, el algoritmo aprende mejor a hacer ese tipo de imágenes con los cuerpos de las mujeres, ¿no? Entonces, como ven, es como un círculo vicioso, pernicioso y muy triste, que lo que hace es reforzar las brechas de género y las brechas sociales que ya tenemos. Perdón que me extendí, pero hay tantos temas para abordar que me da mucha lástima dejarlos afuera. No, para nada. Muchísimas gracias, Cecilia, por traer estos temas también a colación y creo que es muy importante porque están íntimamente vinculados, ¿no? A el crecimiento de las personas jóvenes en el ámbito, en distintos ámbitos de sus vidas y totalmente de acuerdo que realmente se constituyen un riesgo justamente para el mismo desarrollo o para el mantenimiento de la paz, la violencia facilitada por la tecnología, ¿no? O este tipo de violencia que tú mencionas, que cada vez está tomando más fuerza y que hay distintos tipos que se están identificando y quienes sufren las consecuencias de todo esto principalmente son las mujeres. Es muy importante tomar acción en este tipo de situaciones y también me parecía muy interesante todo lo que mencionabas de estos beneficios o cómo podemos darle ese giro al uso de la inteligencia artificial para promover justamente un clima de paz, una cohesión entre las personas. Y me venía a la mente que hace un tiempo Naciones Unidas en Bolivia también realizó una serie de diálogos digitales, por ejemplo, ¿no? Justamente para poder intercambiar con jóvenes principalmente y a partir de una plataforma de inteligencia artificial empezar a conocer un poco sus perspectivas o cómo ellos podían aportar a la resolución de los conflictos o en temas específicos. Así que te agradezco un montón por toda esta explicación y por toda esta información y esperemos que todas las personas que están viendo también esto estén aprendiendo muchísimo. Tú decías, Ceci, que realmente hay muchos temas de los cuales hablar y realmente creo que el tiempo nos va a quedar muy corto, pero quisiera hacerte una última pregunta para que podamos cerrar este espacio y con seguridad ver, de explorar, de tener más intercambios, porque es un tema
muy interesante y muy importante para todas y todos nosotros. ¿Cuál es tu visión para el futuro de las habilidades en inteligencia artificial, principalmente para las juventudes? ¿Y cómo crees que impactará todo esto en el desarrollo global con miras hacia el 2030? Bueno, es una pregunta difícil porque justamente lo que decíamos antes, ¿no, Hassan? Esto que tenemos, yo creo, ¿no? Un desconocimiento, no porque somos ignorantes, sino porque no podemos imaginar hasta dónde va a llegar el desarrollo tecnológico. Mi visión es que tenemos desafíos enormes y que lo peor que podemos hacer es mirar para otro lado, ignorar el elefante en la habitación, ¿no? Como dice esa frase, no tomar el guante y no trabajar sobre estas temáticas. Yo creo que el trabajo que está haciendo la ONU y el trabajo que está haciendo la UNESCO con el liderazgo de Gabriela Ramos en el área de ciencias sociales, la recomendación de la ética, en la oficina de Montevideo, Eleonora Lam también está haciendo un trabajo espectacular sobre estas temáticas en lo que es la recomendación de la ética de la IA. Nosotros necesitamos reconocer e identificar que la inteligencia artificial es un problema interdisciplinario y que las ciencias sociales tienen mucho para hacer en este aspecto. No es un problema meramente tecnológico porque la inteligencia artificial es transversal para las sociedades y está probado la cantidad de riesgos y peligros que puede traer la IA a las personas y principalmente a los grupos vulnerables. ¿Sí? Esto se trata de no permitir, y hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, no permitir que las brechas sociales actuales se intensifiquen y se agranden. Lo que tenemos que hacer justamente es cerrarlas. Entonces tenemos una tecnología que tiene una cara muy positiva, pero una cara muy oscura. Entonces yo creo que el desafío más grande que tenemos es generar espacios como este que están generando hoy ustedes acá para hablar de estos temas. Yo creo que el futuro, mira, en el futuro, esto es opinión, porque como es la última pregunta, me permito. Yo creo que en el futuro las personas que van a ser más exitosas van a ser aquellas que logren complementar y potenciar sus habilidades con la tecnología. ¿Sí? Yo para trabajar uso ChatGPT. Eh, Todos utilizamos tecnología permanentemente, pero yo ya la sumé como una parte más de mi equipo de trabajo. ¿Sí? Ahora, eso que me permite que yo, y me cuantifiqué, por decirlo así, ¿no? Hago las tareas muchísimo más rápidas de lo que lo hacía antes. Hoy en día los jóvenes son los primeros en incorporar tareas de elementos tecnológicos para desarrollar sus actividades. Eso no lo podemos negar, no podemos pedirles, no uses ChatGPT. Lo van a usar, y lo van a usar no solo hoy, sino que en el futuro lo van a usar más aún. Entonces no podemos negarles algo que se usa y que se va a usar cada vez más. Lo que tenemos que hacer es enseñar a cómo usarlo y a que no anulen su creatividad, su juicio, por usar estas tecnologías, ¿no? Entonces no, usa menos el celular. Bueno, ¿cómo? Tenemos que conquistarlos, seducirlos para darles una oferta, algo a cambio, ¿no? No uses el celular, pero quédate encerrado sin hacer nada, ¿no? Entonces si nosotros aprendemos a potenciar nuestras habilidades con la tecnología, vamos a estar un escalón por encima. ¿Por qué? Porque lo que antes a mí yo lo necesitaba 2 horas, lo voy a hacer con la tecnología en 30 minutos. Entonces voy a tener una capacidad de producción y de todo muchísimo más grande que la que tenía antes. El que no se sume en ese tren va a quedar afuera, ¿sí? No va a poder competir si no sumamos a la tecnología. Entonces yo creo que el desafío está en reconocer que la tecnología no es un enemigo, es un aliado, pero no, es un aliado en la medida que lo incorporamos con el marco de la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Si no, lo que va a generar es que estas brechas sociales se sigan agrandando, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad social de incluir a todos los colectivos en este desarrollo tecnológico y en esta cuarta revolución industrial. Así que yo creo que mi mensaje es, hablábamos antes, ¿no? El pensamiento crítico, la curiosidad, enseñar a aprender, ¿no? Tenemos que aprender a aprender, porque lo que aprendemos hoy, mañana seguramente ya no sirve, pero yo tengo que tener la habilidad mental de poder ayornarme a ese cambio permanente que es en el que vamos a vivir, ya es parte de una realidad. ¿Sí? Entonces creo que eso es mayormente los desafíos que tenemos y sobre todo las oportunidades, ¿no? Fantástico, querida Cecilia, en verdad.
En lo personal he aprendido muchísimo el día de hoy Ay, con qué todo bueno, qué honor. el conocimiento, la experiencia que tú tienes en este ámbito y espero que las personas que también, nuestra audiencia que nos están viendo, comprendan que cada vez este es un tema muy importante, la importancia también de poder integrar el uso de herramientas y tecnología en el día a día, pero de una forma coherente, de una forma sana, tú bien lo decías. Hay muchos desafíos por delante, pero también tenemos que tener esa capacidad de poder encontrar oportunidades ante esos desafíos. En situaciones como esta, donde estamos atravesando muchos cambios a una rapidez gigantesca, es cuando más aún las personas jóvenes pueden tomar el liderazgo para poder incidir en el cambio que necesitamos. Como países en Latinoamérica y hablando en el caso de Bolivia, todavía nos hace falta avanzar en muchos elementos claves que son importantes para el desarrollo ético de la inteligencia artificial. Y desde Naciones Unidas y las agencias, fondos y programas que conforman el sistema de Naciones Unidas, estamos comprometidos a que podamos abordar estos temas acompañando a los socios, a las personas jóvenes, a la sociedad, para poder integrar efectivamente estos enfoques. Cecilia, te agradezco infinitamente por haber compartido este diálogo, este espacio con nosotros. Gracias por compartir todos tus conocimientos, toda tu experiencia. Nos ha quedado corto el tiempo, pero esperemos de que podamos encontrar otro espacio nuevamente para conversar y profundizar en muchos otros temas sobre inteligencia artificial. Este ha sido un primer espacio que estábamos dedicándole exclusivamente desde ONU Bolivia a las y los jóvenes con inteligencia artificial y esperemos de que tengamos más versiones. Así que bienvenida siempre, estimada Cecilia, y un abrazo grande a la distancia. No sé si tienes algunas palabras para despedirte. Sí, primero agradecer a la ONU, agradecer a la UNESCO por crear estos espacios, por el trabajo que están haciendo en esta materia que es súper importante. Agradecer la invitación, la verdad que nos quedó corto, hay un mundo de posibilidades para conversar. A todos los jóvenes que nos estén escuchando, a los adultos también, a todos los que nos estén escuchando, en mis redes sociales me pueden contactar, Cecilia Danesi, súper sencillo, y si les quedan más preguntas, más dudas, siempre uno con estos temas se queda como reflexionando, podemos hablar por ahí y acá siempre a disposición para lo que necesiten, así que gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Ahí tienen los datos de Cecilia. Gracias por esa apertura también y por esa disponibilidad. Nuevamente, muchísimas gracias, Cecilia. Yo soy Hassan López, especialista de la oficina de la coordinadora residente. Ha sido un gusto compartir este espacio y será hasta una próxima oportunidad. Abrazo.